Gloria a Dios, le damos la bienvenida pues a esta nueva oportunidad maravillosa que ha diseñado el Señor para que tú y yo compartamos un mensaje de su palabra y crezcamos en fe, crezcamos en conocimiento, en la sabiduría de lo que Dios ha establecido en su preciosa palabra. Quiero bendecir la vida en el nombre de Jesús, de todos aquellos buenos y maravillosos amigos que tienen la oportunidad de ver este video, bien sea en vivo o en diferido, en mi perfil de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Saludamos a la gente de Argentina, a nuestro amigo Aníbal Lanz, quien está conectado, a nuestros amigos acá en Maracaibo, en Caracas, en Barquisimeto y en todas las ciudades de Venezuela de donde se conectan, al igual a todos aquellos amigos de Miami, de Ecuador, de Chile, de Perú, de Colombia, de Bolivia y de cualquier otra latitud desde donde el Señor a usted le permita conectarse a ver este video. Oro al Padre Celestial para que le bendiga a usted de una manera especial, que el Señor traiga un tiempo de gracia, de favor, un tiempo de bendición, un tiempo de determinación e identidad en Cristo Jesús, que usted se vuelva inamovible de esa roca inconmovible que es el Señor Jesucristo para usted. Que no haya viento ni tormenta que lo haga claudicar, que usted se aferre a esa maravillosa esperanza que tenemos en nuestro Señor, donde contamos con un Cristo maravilloso que es inmutable, que no cambia, que ha hecho maravillosas promesas que nos conectan con una naturaleza divina y con una eternidad maravillosa. Hoy quiero compartir con todos ustedes los que se han ido conectando. Saludos también a Carmen, saludos a Aníbal, a Alexis Padrón, saludos a la pastora Karim Pulgar y a todos aquellos amigos que se van sumando. Agradezco también a aquellos que comparten en sus perfiles y en sus redes sociales cada uno de estos mensajes, que lo único que buscan, amado hermano, es glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios traiga un tiempo especial para usted por esa siembra que hace compartiendo cada mensaje. Bueno, hoy quiero compartir con usted un tema que he titulado Teología Fantasmal. ¿Qué título, no? Teología Fantasmal. Quiero dejar primero dos preguntas. Una, ¿cuál es el fin de su fe? ¿Por qué usted está creyendo? ¿Para qué usted está creyendo? Y la otra, quiero poner un drástico ejemplo, muy drástico, pero que quiero con ese ejemplo generar en usted un interrogante y llamarlo a la reflexión. Y es un ejemplo drástico tomado de las noticias. Un pedófilo que está dando rienda suelta a sus bajas pasiones acaba con la vida de su víctima y es sorprendido en el acto y linchado por una turba enardecida, y tanto la víctima como el victimario pierden la vida. ¿Cuál es el destino final de ambos seres? Repito el drástico ejemplo tomado de las noticias actuales. Un pedófilo que está dando rienda suelta a sus bajas pasiones y está cometiendo su delito acaba con la vida de su víctima y es sorprendido infragante por una turba enardecida que le quita la vida. ¿A dónde van ambos seres al trascender de este plano? Les dejo esa pregunta para su reflexión. Saludos a Génesis Gabriela Morantes, que nos está viendo desde Buenos Aires, Argentina también, y a Mayoli Suárez desde aquí de Maracaibo. Particularmente aquí en Venezuela, cuando alguien fallece, indiferentemente de lo que haya hecho y que haya sido en vida, y tomando estas dos víctimas de unas situaciones, terribles, se pasan en las casas unas 8 o 9 noches rezando, haciendo rezos y todo eso. Saludos a nuestro amigo Rafael Longa desde Higuerote, por las víctimas, y pidiendo que brille para cada víctima la luz perpetua.
Supongamos que son vecinos o eran vecinos. Repito, por los rezos, por la intercesión de esas personas que eran sus deudos, sus seres amados, ¿a dónde van ambos seres? Tanto el menor de edad ultrajado como el victimario linchado. ¿A dónde van? La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Pero más adelante el verso 18 dice que todo aquel que no ha creído en Cristo ya ha sido condenado. O sea, habla del verbo en pasado. Todo aquel que no ha creído en el Señor ya ha sido condenado. Obviamente, todo aquel que cree en Dios, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo también cree en una vida trascendental. Y es por eso que el apóstol Pablo, quien estuvo en el tercer cielo y frente al trono de Dios, habló y entendió desde esa perspectiva que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero debido a que el Señor levantó a Jesucristo de los muertos y lo hizo primicia de aquellos que han de resucitar, todos aquellos que creímos en el Señor fuimos resucitados. Ojo, fuimos resucitados y fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que la resurrección nos conecta con la vida de Dios que se ganó nuestro Señor Jesucristo y nos las entregó por gracia por haber creído en Él. Porque bíblicamente la palabra tiene que ver con estar conectado con el Creador, pues es Él el manantial de la vida, es nuestro Creador de donde fluye la vida misma. Entonces, morir bíblicamente o morir espiritualmente es lo más terrible que a usted le puede pasar. Pero como la paga del pecado era la muerte y todos éramos pecadores, aquellos que creemos en que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hemos sido resucitados porque nuevamente hemos sido conectados a la fuente de la vida. Porque nuevamente nuestra relación con Dios ha sido reconciliada y estamos nuevamente conectados con esa maravillosa vida eterna. Una vida eterna que tiene que ver con la calidad. Porque dice la palabra del Señor que en la eternidad futura unos serán resucitados para condenación y otros serán resucitados para bendición. Y esos son aquellos que ya han creído en el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya en nuestros espíritus, porque somos seres espirituales, ya hemos recibido la bendición de la resurrección. Ya usted ha recibido la cuota inicial, que es que ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, y por eso usted hoy tiene una conexión con el Padre Celestial, una conexión directa. No hay un hijo de Dios que esté más cerca que otro del Señor. Todos aquellos que entienden que han sido resucitados y hoy por hoy hay una reconciliación, hay una relación restaurada entre Él y el Padre Celestial, tienen que echar mano de ese derecho maravilloso que tienen, de esa cercanía que ahora hay restaurada entre Él y su Padre Celestial. Saludamos a Carmen Roja, que nos está viendo también desde aquí de Maracaibo. Cuando Juan comenzó a bautizar en el Jordán, lo que vino a hacer Juan fue hacer la representación de ese maravilloso bautismo en el Espíritu que había de recibir cada creyente de parte del Señor Jesucristo. Por eso Juan agarraba a la gente y la sumergía en el agua, simulando lo que estaba pasando en el mundo espiritual de la gente, y es que estábamos muertos, y posteriormente lo levantaba y lo sacaba del agua, simulando, representando simbólicamente que usted y yo, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, íbamos a ser resucitados una vez que Él fuera resucitado después de su gloriosa muerte y muerte en la cruz. Por eso cuando Juan
se encuentra con Cristo y le pregunta: ¿cómo yo te voy a bautizar si ni siquiera soy digno de desatarte la correa de tus sandalias? El Señor le dice: es necesario que me bautices para que se cumpla toda justicia. Porque como la gente venía simulando su muerte y siendo resucitados por Él, Él vino también a simbolizar y a representar allí en el Jordán que Él también había de morir, pero que había de resucitar para ser el primero de muchos. Usted y yo debemos entender que estamos conectados a una vida trascendental, a una vida eterna de bendición, porque hemos creído en Él. A nosotros nadie nos puede mover de su fe, pues el Señor Jesucristo representó simbólicamente lo que después hizo una realidad tangible, lo que hizo una realidad perceptible. Por eso esa resurrección de Cristo demostró a plenitud por qué usted y yo, Nacarelis, Carmen, Rafael, Aníbal, Karim, Alexis, todo el que me está viendo y el que me vea después, por qué debemos estar firmes e inconmovibles en nuestra fe, porque pruebas hay y quedó maravillosamente demostrado en la historia, porque la historia se partió en dos, antes y después de Jesucristo. Usted y yo tenemos como primicia a un hombre que venció a la muerte, a un hombre que se le apareció en un cuarto donde todo estaba cerrado a sus 12 discípulos, con el mismo cuerpo que tenía antes de morir, y le dijo a Tomás, el incrédulo: mete tu mano en mis manos horadadas, mete tu mano en mi costado perforado, atravesado por la lanza del soldado, mira cómo mis pies están perforados. Y quedó más que claro que el Señor en quien nosotros estamos creyendo, amado hermano, tiene fuerza, tiene poder, tiene una misericordia y tiene cómo vencer a la muerte. Usted y yo no estamos creyendo en una teología fantasmal. Usted y yo no vimos un fantasma. Usted y yo no vimos una imagen como la de las leyendas urbanas de Latinoamérica. No vimos la Sayona, no vimos la Llorona. No vimos el hombre que se aparece en la orilla del camino, no vimos la mujer que vestida de novia se para en las orillas de la carretera, no vimos ni siquiera una aparición virginal, no. Usted y yo estamos creyendo en un hombre que venció la muerte, que dejó la tumba vacía y que le dijo a su iglesia: a ti te entregaré las llaves del Hades, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Usted y yo debemos defender contra todo pronóstico, contra toda apostasía, contra todo movimiento que quiera intimidarnos en quien estamos creyendo. La iglesia de este tiempo, que forma parte, la iglesia de los postreros tiempos, tiene que estar conformada por hombres y mujeres que están completamente convencidos de que nadie ha podido rebatir el hecho de que nuestro Señor, que nuestro Salvador, venció la muerte y resucitó y se le apareció a más de 500. Y muchas personas, movidos por este poder de su resurrección, salieron de sus tumbas y se presentaron nuevamente en sus casas. Nuestra teología, amado hermano, no es una teología fantasmal. Nadie puede intimidar a un hombre y a una mujer que entiende que ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no le ha sido entregado por medida. Cada uno de los creyentes es una luz, es una antorcha, es un elemento de intercesión, es una autoridad, está capacitado para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para poner su mano sobre los enfermos y hacer que los enfermos se sanen, no por su poder, sino por su fe en el poder de alguien que venció la muerte. Y Jesucristo, que venció la muerte, está sentado a la diestra del Padre y es el intercesor suyo y es el intercesor mío. Nosotros no vimos un fantasma. Los discípulos no dieron testimonios de que vieron una luz, de que vieron un aparecido, de que vieron una sábana que estaba flotando. No, los discípulos comieron y la gente vio al mismo hijo de José el carpintero y de María colgado en el madero, a ese mismo que vieron colgado en el madero, a ese mismo que vieron morir, a ese mismo que Nicodemo, a ese mismo que José de Arimatea bajaron de ahí y pusieron en un sepulcro de reyes, a ese mismo que después, a pesar de que pusieron unos guardias
apostado, para que los discípulos no fueran a robarse el cuerpo y a decir que había resucitado, y ni siquiera los guardias saben por dónde salió. Ese mismo fue el que encontraron que la tumba estaba vacía y que estaban unos ángeles dando testimonio. Pero no se quedó allí, sino que después se apareció a más de 500 personas y nadie ha podido rebatir que Él no resucitó. Nosotros estamos creyendo en un Cristo vivo, en un Cristo que ascendió a los cielos y que nos dejó a todo su Espíritu Santo, en un Cristo que todavía hace milagros, que sana enfermos, en un Cristo que se manifiesta, que aparece, en un Cristo que abre nuevas oportunidades, en un Cristo que está en ti, en un Cristo que está en mí, en un Cristo que está en la vida de cada creyente, en un Cristo que te dice: te he resucitado. Te he resucitado, ¿por qué? Porque perdoné tus errores, porque perdoné tus pecados, porque te he hecho una nueva criatura, porque no pongo ninguna condenación, porque tu pasado ya no tiene que hacerte peso, porque lo único que tiene que moverte es el futuro de gloria, es la cena de las bodas del Cordero, es el lugar que te tengo preparado, es la morada maravillosa que está en los cielos para ti, porque yo, Jesucristo dice, Él se hizo primicia de los que han de resucitar. Y en esta tierra, en el Espíritu, tú no caminas siendo el mismo. No importa cómo la gente te vea. Lo que tienes que estar consciente es que tú caminas en el mundo espiritual siendo reconocido hasta por el mismo infierno, porque has sido resucitado, porque estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya está bueno de que engañen a la iglesia y que le den una doctrina donde la iglesia vive con una mentalidad como que somos ovejas. No, amado hermano, nosotros ya somos llamados cristianos porque somos los pequeños Cristo, pero a la iglesia de Antioquía la empezaron a llamar así por el poder en el cual se movía, porque Pablo decía: yo no predico con palabras ni con una vasta elocuencia, sino con el poder y la sabiduría de Dios. Así tiene que entender cada creyente que es un ente poderoso, que forma parte de la agencia divina, que es un guerrero, que es un ente que está lleno de todo el poder y la gracia del Espíritu Santo. Usted no tiene que estar llamando a un pastor para que ore por usted. Usted no tiene que estar esperando que alguien le dé una profecía. Usted no tiene que estar esperando que alguien le ponga la mano, porque la Biblia dice que ha sido constituido en rey y sacerdote del Altísimo, en rey y sacerdote de ese mismo Cristo glorificado, que en Apocalipsis se le reveló a Juan en la isla de Patmos y le dijo: yo a ustedes los hice reyes y sacerdotes. Hay un remanente de Dios que está en esta tierra. Hay un cuerpo formado por hombres y mujeres que han sido empoderados. Yo quiero llamar a la iglesia, yo quiero llamar a cada creyente que está viendo este video, que vea este video, que despierte, que asuma con determinación la identidad que tiene en Cristo Jesús, porque usted no está creyendo en un fantasma, porque usted está creyendo en un maravilloso Cristo que venció la muerte y que lo dotó a usted y a mí, nos llenó del Espíritu Santo. Usted está lleno del mismo Espíritu Santo que se movió en la tierra cuando era un caos, cuando todo estaba desordenado y vacío, y se movió como ese maravilloso Espíritu creador que le dio forma al caos y lo convirtió en esta maravillosa tierra que hoy tenemos, en esta maravillosa creación. Por eso ese mismo Espíritu que se mueve en usted es el mismo Espíritu que puede aletear por encima de todo caos que usted tenga en su vida y traer el orden de Dios. Es ese mismo Espíritu que puede romper todo patrón de iniquidad, toda maldición, toda enfermedad que generacionalmente se ha anidado en su familia y echarla afuera. Es ese mismo Espíritu Santo que puede traer bendición sobre su casa, que puede sanar a sus enfermos, que puede utilizar su boca como portavoz de esperanza, como portavoz de vida, como portavoz de multiplicación. Es usted hoy por hoy una herramienta divina, es usted alguien diferente. Usted no es el mismo
que era antes de creer al Señor Jesucristo. Usted vino arrepentido, vino roto, vino cansado, vino arrastrando las cadenas de su pasado, pero hoy todo el que está en Cristo, nueva criatura es, porque el poder de su resurrección lo levantó. Y Cristo no lo levantó a usted de la muerte para que usted siguiera siendo el mismo ni bajo la misma condición, porque si usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, una cosa son los cuerpos terrenales y otra cosa, otra gloria tienen los cuerpos celestiales. La gloria de Dios se mueve sobre su vida, la gloria de Dios se mueve a través de su vida. El poder de Dios, si bien es cierto que no lo ha hecho en un metahumano, en un superhumano, sí lo ha dotado de la gracia, del favor y de toda la fortaleza que usted necesita para que día tras día, cualquiera que sea la situación que usted enfrente, salir adelante, porque a Dios no lo sorprende ninguna de tus crisis, porque a Dios no lo sorprende ninguna de tus enfermedades, porque a Dios no lo sorprende ninguna de tus carencias. Él sabe qué necesitan sus hijos, Él sabe qué crisis necesitan sus hijos, Él sabe lo que hay en el corazón de cada hijo y también sabe la medida de fuerza que ha de necesitar para seguir adelante. Por eso te dio como primicia, por eso te dio como cuota inicial nada más y nada menos que al mismo Espíritu que creó este maravilloso planeta Tierra y del caos lo convirtió en la preciosa creación que hoy tenemos. Esa es la dimensión donde tú te mueves. Tú no creíste en un fantasma, te repito, nosotros no tenemos como fundamento de nuestra fe una teología fantasmal, no, nosotros tenemos a un verdadero Cristo que partió en dos la historia. Por eso es que usted tiene que ponerse duro, por eso es que usted tiene que ponerse firme, por eso es que usted tiene que reconocer primeramente la autoridad que ha sido declarada sobre usted. Usted no necesita que le impongan manos, usted no necesita que le den una profecía, usted no necesita hacer un curso, usted no necesita tener un título teológico. Usted lo que necesita es entender que usted hoy ha sido hecho hijo de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino por la voluntad del Dios, del Todopoderoso, del Creador. En la medida en que cada hombre y mujer entienda eso, en esa medida se convierte en un ente independiente que manifiesta el poder de Dios donde quiera que entra, el poder de Dios donde quiera que va, el poder de Dios cada vez que habla. Esta iglesia, este cuerpo de Cristo no está formado por gente hipócrita que dice una cosa con la boca y hace otra cosa. Y ni siquiera se deja intimidar porque alguien venga a decirle que conoce un pastor que es pedófilo, que conoce una hermana que es sinvergüenza, que está cansado de conocer evangélicos que llevan una doble vida. Ese es el problema de ellos. Y nosotros los que creemos en el Señor no estamos pendientes de la espina que tiene otro en su ojo, porque en este reino nuestro Dios es omnipresente y su trono está basado sobre la justicia y la verdad. Cada quien que decida decir que cree en Dios y llevar una doble vida y ser un hipócrita, un sinvergüenza, un fariseo, un sepulcro blanqueado, ese es su problema, porque al final de cuentas él tendrá que arreglarse con Dios. Cada quien que le provoque predicar una falsa doctrina que no tiene que ver con la palabra, él tendrá que arreglarse con Dios. Aquel que utilice su ministerio para agarrarse el dinero, para engañar a la gente, para manipular a la gente, él tendrá que arreglarse con Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que nosotros no tenemos una agenda espiritual que dependa del caos o el orden de la vida de otros que creen en el Señor, sino que nosotros tenemos nuestra propia fe y estamos conscientes de la autoridad que tenemos y del Cristo en quien estamos creyendo, de un Cristo maravilloso que venció la muerte y dijo: es necesario que yo me vaya para preparar moradas y les es conveniente que yo parta para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, precioso hermano que me estás viendo, pon tu mirada en ese maravilloso Cristo que venció la muerte, en ese maravilloso Cristo que resucitó. No pongas tu mirada en lo que otros hagan, en el caos de vida que cualquiera llegue, porque hay tanta gente creyendo en tantas barbaridades, hay tanta gente predicando tantas barbaridades, pero esta palabra maravillosa
es como la lluvia, que cae del cielo y produce un efecto en la tierra que solamente hace en tu vida el Espíritu Santo de Dios. Tú has nacido de nuevo por el agua y el Espíritu, porque el agua del cielo ha lavado tus pecados, porque la sangre de Cristo ha pagado por ti lo que tú debías. Y hoy por hoy su Espíritu Santo mora dentro de ti. Eres un guerrero de Dios. Las circunstancias no han de separarte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, ni la espada, ni la guerra, ni el hambre. Nada, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús día tras día clama al Padre por ti. Te repito, nosotros no hemos creído en un fantasma, nosotros no hemos creído en una aparición, nosotros no hemos creído en un rayo de luz que se le apareció a alguien, en alguien que más nadie vio, sino en un Cristo maravilloso que venció la muerte y que resucitó y estuvo 40 días y más de 500 testigos lo vieron y dejaron plasmado en la historia. Que por eso fue tan fuerte, fue tan evidente esta muestra de poder, que todos los discípulos entregaron la vida en la cruz, que muchas familias prefirieron morir devoradas por los leones en los coliseos romanos que apostatar a su fe. Que han pasado 2021 años que aún estamos hablando de Él, que todavía Cristo hace milagros, que todavía Cristo se manifiesta en la vida de las personas. No es una teología fantasmal, es una realidad en la cual estamos creyendo, y por eso no importa cuánto avance la apostasía, no importa cuánto vuelvan el evangelio, algunos un caos. Tú y yo tenemos que estar convencidos que tenemos un Cristo precioso que se ha metido dentro de nosotros. No tenemos un Dios que hay que subir arriba a buscarlo en los cielos, ni hay que bajar a lo más profundo de la tierra, sino que hay que mirar aquí, porque en el nuevo pacto Él le dijo al profeta Jeremías: pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y me serán mi pueblo y yo les seré su Dios. Él es tu Dios, Él es tu maravilloso Padre Celestial. Cuando los discípulos le dijeron al Cristo de la gloria, en plena administración, enséñanos a orar, Él les dijo: Padre nuestro. Les vino a revelar que lo que tenemos es por Dios, es un Padre poderoso. Y Cristo vino a revelar que no solamente teníamos un Padre que era el Dios de los judíos, sino que era el creador del universo, y que su misericordia estaba abierta a todos nosotros, a todo el que hoy le declare. El Dios maravilloso y precioso no es el Dios de las denominaciones, no es el Dios de las religiones. Es el Dios de todo aquel que con un corazón quebrantado y humilde se acerca a Él y le busca. No es un Dios que pone condiciones, no es un Dios que está buscando gente perfecta, es un Dios que está buscando corazones dispuestos. Es un Dios maravilloso, eterno y precioso, que ha llamado, que ha justificado y que ha de glorificarse en la vida de todos aquellos que hemos creído en Él. Es un Dios justo y precioso que dice que Él le da a cada quien conforme a sus obras, que unos serán resucitados para bendición, para vida eterna junto a Él, y otros serán resucitados para condenación. Está en cada uno de nosotros, más allá de la religión que profesemos, creerle a Él, creerle a ese maravilloso Cristo de la gloria, Pastora Irunú Villafañe, que se ha manifestado en nuestras vidas, que ha tocado nuestros corazones y que sigue activo y que nos ha resucitado. Tú que me estás viendo, cuando dijiste: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, indiferentemente del lugar donde lo hiciste, dice la palabra que tu espíritu fue lleno de su Santo Espíritu, y al igual que cada hombre y mujer que se bautizó en el Jordán simbólicamente fue levantado, así fuiste levantado en el mundo espiritual, y ya no eres lo mismo. Ya eres un ser espiritual
lleno de su Espíritu Santo, que marca la pauta y que camina en una autoridad maravillosa. Dayana Lugo, donde quiera que va, donde quiera que se mueve, donde quiera que pisa. Amada iglesia, cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, formados por hombres y mujeres guerreros que entienden, que caminan conscientes que están llenos de ese maravilloso Espíritu Santo y que creyeron no en un fantasma, sino en un hombre que entregó su vida y murió llevando el peso de todos nuestros pecados, pero que despojó de todo derecho a los principados satánicos que tenían sobre nosotros para reclamar lo que, como habíamos pecado, teníamos el derecho de morir. Hoy ese derecho, hoy esa llave, hoy solamente está en manos de ese Jesucristo precioso en quien tú has creído, Elio Josué Delgado Salazar, y que te ha bendecido y ha de bendecir la vida de todo creyente que le ha rendido su vida a Cristo. Vamos, maravilloso cuerpo de Cristo. Vamos, levántese como guerrero. Un cristiano no es una oveja. Un cristiano es alguien que emula a su Cristo, pero al Cristo que resucitó, que es el león de la tribu de Judá, que en su buen tiempo, en su buen momento, ha de venir por una iglesia santa, pura y sin mancha. Una iglesia que se guarda del mundo. La santidad no es legalismo. La santidad es entender el valor de alguien que entregó su vida por ti y hoy tú vives para él. Por eso dijo el Señor Jesucristo: aquel que pierda su vida por mí, es decir, aquel que le dé al traste a su estilo de vida por llevar o por caminar en la senda de vida de Jesucristo, verdaderamente su vida encontrará, porque la vida que ha de encontrar es la vida eterna, maravillosa, gloriosa, de bendición que el Señor ha preparado para ti. Y no solamente estoy hablando de una vida trascendental, que es después que partamos de este plano, porque el Señor Jesucristo dijo que aquel que le sigue a Él tendrá en este siglo vida abundante y en el siglo que viene la vida eterna. Es decir, que tu tiempo de bendición comienza ahora. Es momento en que te levantes en oración. Es momento en que te levantes completamente consciente que estás lleno de su Espíritu Santo y que te conectes día tras día con esa maravillosa fortaleza espiritual que viene desde los cielos cada mañana, porque la palabra dice que los que creen en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, serán como las águilas que levantarán alto vuelo, porque Él es castillo, roca, fortaleza y nuevas son sus misericordias cada mañana. No tenemos una teología fantasmal, tenemos una teología real en un Cristo maravilloso que bajó, que descendió de los cielos para traernos sus palabras, para compartir lo que nosotros deberíamos conocer, y que después de muerto por nuestros pecados ascendió a los cielos. Y la historia está partida en dos: antes y después de tu maravilloso Señor. Así que Dios te bendiga grandemente y que este mensaje te dé fuerzas para seguir defendiendo tu fe, para no mirar a los costados, para no retroceder porque otro retrocedió, porque otro hizo, para que nadie venga a ofenderte y a querer intimidarte por el caos de vida que viva alguien que dice que cree en el Señor Jesucristo, que si robó, que si se llevó, que si hizo. No, hermano, cada quien ha de rendir cuentas. Enfócate en tu vida en Cristo. Enfócate en caminar en esa dimensión maravillosa de resurrección en la cual ya estás. Y la gloria de Jehová ha de manifestarse y ha de amanecer sobre ti cada mañana, aun cuando las tinieblas cubran todo tu alrededor. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y no se resiste a bendecir a un corazón arrepentido que quiere ser lleno de su Espíritu Santo. Su misericordia es eterna y este es el tiempo de la gracia, porque semejante salvación no la podíamos pagar por nada y la pagó nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y haga de tu vida
cada día un templo reforzado con un simiente poderoso que es Cristo, y que nada ni nadie te pueda apartar de él y del poderoso nombre de Cristo, que se levante sobre tu vida esa maravillosa nube de gloria que llenaba el templo, que llenaba sus quiciales, y que así sea tu vida, que la gloria de Dios, que el poder del Señor se manifieste y se lleve todo tiempo de tristeza, todo tiempo de miseria, todo tiempo de enfermedad, todo tiempo de dificultad, y que permanezca firme como el árbol que eres, como un cedro del Líbano, como un árbol que es plantío de Jehová, en el cual descienden las aves de los cielos y hacen nido en tus frondosas ramas. Que tus hijos sean la continuidad de tu ministerio, y que toda maldición generacional, que todo patrón de iniquidad que se ha sentado en tu casa sea desarraigado en el nombre poderoso de Jesús. Que cada día que pase te enfoques más en creerle a ese Señor, en ser testigo de su poder, porque la palabra dice que seremos testigos de Él, y si seremos testigos de Él es porque veremos en primera fila, porque estaremos sentados en lugares VIP, personas muy importantes del reino de los cielos, para ver cómo el poderoso Señor en quien hemos creído manifiesta a favor nuestro su gracia, su poder y su justicia. Vienen tiempos de justicia para tu casa, vienen tiempos nuevos para tu vida. Que nada te haga dejar de creer en el Señor, ni el hambre, ni la necesidad, ni el tiempo borrascoso, ni el tiempo de dificultad, porque igual, como te lo dije la otra vez en la predicación anterior, Él es el Señor de tus tormenta. Él es el Señor de tu vida, y no hay variable que el Señor Jesucristo no pueda vencer por ti, porque ni siquiera su propia vida escatimó para bendecirte. Este mensaje ha de quedar aquí en mi perfil de Facebook. Compártelo con tu perfil, compártelo con otros que necesiten una palabra. Gracias por tu comentario. Lo voy a poner también en YouTube para la gente que en diferido no puedan verlo. Dirígelo a ese canal de YouTube para que escuchen palabra de Dios. Y todo lo que he dicho, contrástalo con la palabra. Estudia la palabra. Porque mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. En la palabra de Dios está la esencia. Y ese libro no es difícil de entender. Pide sabiduría y te será dada abundantemente, sin reproche, y el Señor ha de revelarte todo lo que necesitas saber y conocer de su palabra cuando tu corazón esté dispuesto a recibirlo. Que el Señor bendiga mucho tu vida y de todos los que estuvieron conectados. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y toda la bendición espiritual que ya te ha sido dada en el cielo, con tus oraciones, con tu intimidad y con tu vida congruente con lo que predicas, se manifieste cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.